Me llamo Ana y vivo en el corazón de Madrid, en el exclusivo barrio de Chamberí. Mi esposo, Sergio, es un abogado exitoso, una persona que siempre tiene todo bajo control. Su carrera va en ascenso y nuestros amigos siempre nos admiran por lo bien que encajamos como pareja. Yo, por mi parte, trabajo en la industria de la moda, rodeada de personas creativas, organizando desfiles y eventos artísticos. Parecemos la pareja perfecta, una hermosa casa, una vida estable y un calendario social lleno. Sin embargo, cuanto más me sumerjo en nuestra rutina diaria, más siento que entre nosotros se levanta un muro invisible. Nuestra vida íntima se ha vuelto predecible y mecánica. A menudo nos dormimos apenas tocándonos. Lo que una vez encendía en mí una chispa de emoción, ahora parece ser solo una parte más de la rutina. Y cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que hace tiempo que no siento esa cercanía que alguna vez nos unía. Una noche estábamos sentados en la terraza, viendo cómo el sol se ocultaba en el horizonte. Sergio me trajo una copa de vino tinto y se sentó a mi lado, como siempre, tranquilo y seguro de sí mismo. Esta noche es simplemente perfecta, ¿no crees? Dijo, mirando la ciudad con serenidad. Sí, respondí con una sonrisa, aunque dentro de mí crecía la sensación de que algo no estaba bien. Nuestras noches se habían convertido en una repetición, sin sorpresas ni novedad alguna. Cuando Sergio se fue a dormir, me quedé sola con mis pensamientos. La sensación de vacío interno no me dejaba en paz. Tomé mi teléfono y comencé a deslizar sin pensar por las redes sociales, buscando algo que distrajera mis pensamientos. Y de repente, mis ojos se detuvieron en una publicación. Era una invitación a una exposición privada de arte contemporáneo en el centro de la ciudad. El evento parecía interesante, un lugar donde podría encontrar algo nuevo, algo que reavivara el fuego que había perdido dentro de mí. Hice clic en Interesada y, para mi sorpresa, recibí un mensaje privado del organizador con los detalles. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Tal vez esto era exactamente lo que necesitaba para volver a sentirme viva. Pasaron unos días después de que confirmé mi asistencia a la misteriosa exposición. No podía quitarme de la cabeza esa publicación ni el mensaje privado. Así que, cuando llegó la noche del evento, sentí una emoción nueva y olvidada, una ansia que no había experimentado en mucho tiempo. El lugar resultó ser una acogedora galería escondida entre antiguos edificios en el centro de Madrid. Conservaba su encanto y carácter histórico. Dentro, la atmósfera creativa y de intriga se respiraba en el aire. Las paredes estaban decoradas con obras no convencionales de jóvenes artistas, mientras que a mi alrededor se movían personas con copas de vino en la mano, cada una con su propia historia. Fue allí donde conocí a Marcos. Estaba junto a una de sus instalaciones, abstracta y cargada de emociones. No podía apartar la mirada de su obra, aunque, al principio, no comprendía del todo su significado. Marcos no se parecía a los demás. Alto, con profundos ojos oscuros y una sonrisa un tanto misteriosa, tenía una presencia cautivadora que me hizo detenerme y observarlo más de cerca. ¿Te gusta?, preguntó cuando notó mi interés. Es inusual y parece complejo, respondí, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Rápidamente encontramos algo en común. Resultó que Marcos se había mudado a Madrid desde Valencia recientemente. Sus charlas sobre arte, vida y la búsqueda de nuevos significados estaban llenas de una energía que me atrapó por completo. Su mirada, sus frases, sus entonaciones. Todo me recordaba las emociones que hacía tiempo no sentía en mi matrimonio con Sergio. Durante toda la velada, entre nosotros surgía algo sutil, una conexión oculta bajo la superficie de las palabras. Marcos no era demasiado directo, pero su presencia encendió en mí una curiosidad y un deseo de conocerlo mejor. Al final de la noche, se acercó a mí con una pequeña piedra en la mano. «Esto es para ti», dijo, extendiéndome el objeto. La piedra era lisa, de color gris oscuro, con un símbolo grabado en ella, un círculo con un triángulo en su interior. Las líneas eran claras, pero un poco desgastadas, dándole un aire antiguo. ¿Qué significa esto?, pregunté, examinando el símbolo. Esta piedra es un símbolo de búsqueda y decisiones, respondió. El círculo representa el ciclo de la vida y el triángulo, las decisiones que tomamos.
Nos recuerda que cada nueva elección abre nuevas puertas. Sonreí, aunque algo en sus palabras resonó más profundamente dentro de mí, más que una simple metáfora. La piedra permaneció en mi mano, como un símbolo de esas nuevas posibilidades de las que Marcos hablaba con tanta facilidad y que parecían tan inalcanzables en mi vida. Al llegar a casa, vi que Sergio ya estaba dormido. La piedra con el símbolo quedó sobre la mesita de noche, y aunque parecía un objeto sencillo, su presencia me recordaba que pronto tendría que tomar una decisión inevitable. Después de aquel encuentro con Marcos, no podía sacarlo de mi cabeza. Cada conversación, su mirada enigmática, la piedra con el símbolo, todo eso seguía apareciendo en mi mente, como si fuera una parte de mí que no podía ignorar. Sentía que algo estaba cambiando dentro de mí y no era simple curiosidad. Con Sergio, la vida parecía estable pero fría, mientras que con Marcos era como si algo dentro de mí despertara, algo que no sabía cómo explicar. Una noche, mientras cenábamos, sentí que ya no podía seguir guardando todo dentro. La tensión entre nosotros estaba aumentando, y aunque Sergio se comportaba como siempre, tranquilo y equilibrado, sabía que tenía que decirle la verdad. Sergio, tenemos que hablar. Empecé, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Él levantó la vista hacia mí, y pude ver que ya intuía que algo no estaba bien. Siento que nuestra relación se ha vuelto rutinaria. Hemos perdido algo importante entre nosotros. Suspiré profundamente, buscando las palabras correctas. Y hay algo más. Conocí a alguien en una de las exposiciones. Se llama Marcos. Somos solo amigos, pero él ha despertado en mí sentimientos y deseos que hacía tiempo había olvidado. Sergio se detuvo, dejando a un lado el tenedor, y me miró con atención. ¿Dices que ha despertado deseos en ti? Su voz era tranquila, pero podía notar el toque de preocupación en su tono. Sí, pero no se trata de él. No te he sido infiel. Es solo que siento que hemos perdido la intimidad que solíamos tener. Quiero recuperarla, pero no sé cómo hacerlo. Sergio se recostó en la silla, pensando en lo que acababa de decir. Luego asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Siempre pensé que nuestra relación era sólida, pero si sientes que entre nosotros ha surgido una distancia, tal vez debamos hacer algo para cambiarlo. Dijo finalmente. Su disposición para cambiar me tomó por sorpresa y acepté su propuesta. Empezamos a planear viajes románticos, noches espontáneas, intentando recuperar lo que teníamos al principio. Pero incluso en esos momentos, mis pensamientos volvían a menudo hacia Marcos. Intenté concentrarme en mi matrimonio, pero algo dentro de mí ya había cambiado. La piedra con el símbolo, que yacía en la mesita de noche, seguía recordándome el otro camino, aquel del que hablaba Marcos con sus promesas de nuevas oportunidades. Y ya no estaba segura de si podía regresar a lo que habíamos sido antes. Pasaron unas semanas desde nuestra conversación sincera con Sergio. Realmente intentamos mejorar nuestra relación. Salidas en pareja, viajes a la naturaleza, más tiempo juntos. Pero, aunque lo intentaba, sentía que algo nos mantenía alejados. Mi corazón y mis pensamientos estaban en otro lugar. Y ese otro lugar cada vez más se llamaba Marcos. Un día, recibí un mensaje de Marcos. Me invitaba a Barcelona para asistir a una prestigiosa exposición de arte contemporáneo, donde exhibiría sus obras por primera vez ante un público importante. Era un momento crucial para él, y dijo que le encantaría que yo estuviera presente. No sabía cómo decírselo a Sergio y al final decidí ser honesta. Le conté que era un viaje de trabajo, nada más. Esperaba que eso no despertara sospechas. Él lo tomó con calma, como siempre, sin mostrar ninguna emoción particular. Pero, en el fondo, sentía una inquietud creciente, una sensación de que algo no estaba bien en todo esto. Barcelona siempre me había inspirado con su energía, las estrechas calles del barrio gótico, la arquitectura antigua y esa vibra artística que flotaba en el aire. La exposición de Marcos tuvo lugar en una de las galerías más conocidas de la ciudad. Sus obras eran impresionantes. Cada instalación estaba cargada de emociones. Hablaba sobre su arte con tal pasión que sentía cómo esa misma pasión se transfería a mí. Después de la exposición, Marcos me invitó a cenar y luego nos fuimos a pasear por el barrio gótico.
Las calles estaban impregnadas de un encanto misterioso y la ciudad, a esa hora tardía, parecía casi mágica. De pronto, encontramos una pequeña tienda de antigüedades escondida entre las callejuelas. Dentro, todo estaba lleno de objetos antiguos que parecían conservar historias del pasado. Fue allí donde vi algo que me hizo detenerme. En una de las estanterías había un retrato de una mujer que se parecía increíblemente a mí. Sus rasgos faciales, su mirada, todo era casi como un reflejo mío, aunque vestida con ropa de otra época. Esto debe ser el destino, comentó Marcos notando mi reacción. No hay coincidencias. Quizá este retrato simboliza algo más de lo que podemos entender. Sus palabras me hicieron pensar. Era más que una simple coincidencia. Tal vez realmente era una señal de que estaba yendo en la dirección correcta. Pero, ¿realmente era ese el camino que debía seguir? Esa noche no pude dormir. Marcos estaba cerca, en la habitación contigua del hotel, pero mis pensamientos estaban muy lejos. Le envié un breve mensaje a Sergio para que no se preocupara, pero la sensación de inquietud no desaparecía. ¿Podría realmente volver a lo que tenía antes, cuando se estaban abriendo ante mí posibilidades tan intrigantes? Al regresar de Barcelona, intenté continuar con mi vida habitual junto a Sergio. Seguíamos pasando tiempo juntos, hablando sobre nuestros planes y el futuro. Pero entre nosotros ya había una barrera invisible, y cuanto más trataba de ignorarla, más evidente se hacía. Por las noches me acostaba junto a él, pero la sensación de que nuestros cuerpos y almas ya se habían distanciado hacía tiempo se volvía insoportable. Sergio siempre había sido tranquilo, pero esta vez noté un cambio en él. Comenzó a observarme con más atención, se volvió más callado y distante. Parecía sospechar algo, pero no lo mencionaba directamente. Su paciencia era inquietante, y yo sentía que la tensión crecía a cada momento. Un día, llegué temprano a casa desde el trabajo y vi que mi computadora estaba encendida. Esto me sorprendió, ya que estaba segura de no haberla dejado así. Entré en la habitación y encontré a Sergio de pie junto a ella. En la pantalla vi nuestras conversaciones con Marcos en las redes sociales. Había mensajes en los que él me llamaba mi musa y frases como abramos nuevas puertas juntos, palabras que ya se habían grabado profundamente en mi mente. ¿Qué es esto? Su voz sonaba tranquila, pero en sus ojos ardía una intensidad que nunca antes había visto. Me quedé paralizada, sin saber qué decir. En ese momento me di cuenta de que ya no podía seguir mintiendo, que toda la fantasía que había estado construyendo en mi cabeza ahora se había convertido en realidad. Esto no es lo que piensas, susurré, buscando las palabras, pero no las encontraba. Ya no había palabras que pudieran justificar mis acciones. ¿No es lo que pienso? Sergio lanzó la computadora sobre la mesa y dio un paso hacia mí. Estos mensajes son más que solo trabajo. ¿Realmente crees que no me di cuenta? Sentí como las lágrimas se agolpaban en mis ojos, pero no por sus palabras, sino por el hecho de que había perdido el control de una situación que yo misma había creado. No ha pasado nada físico entre nosotros, intenté explicarle. Pero Marcos despertó en mí sentimientos que había olvidado hace mucho tiempo. Esto no se trata de él, se trata de nosotros. Hemos perdido algo importante, Sergio. Lo siento y no sé cómo arreglarlo. Sergio guardó silencio durante unos minutos, respirando profundamente y mirando al suelo. Luego, finalmente, levantó la cabeza y dijo con voz calmada: Pensé que te conocía, Ana. Siempre creí que nuestra relación era algo en lo que podía confiar, pero ahora veo que todo esto ha sido una ilusión. Sus palabras dolían más que cualquier grito. No sabía qué responder. Él se dio la vuelta y sin mirar atrás se dirigió a otra habitación. En ese momento, entendí que nuestra vida juntos estaba al borde del abismo. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Sergio ya no estaba. En mi teléfono encontré solo un breve mensaje. El símbolo de tu nuevo camino se ha convertido en el muro para el nuestro. Después de ese mensaje matutino de Sergio, todo en mi vida se vino abajo. Se había ido, dejándome sola con mis pensamientos, desesperación y vacío. Miré la piedra con el símbolo, la misma que Marcos me había dado al principio.
y sentí que, al igual que todo lo demás, ya no tenía ningún significado. Mis decisiones, mis intentos de sentir algo nuevo, habían destruido todo lo que una vez tuve. No podía quedarme en ese estado, así que decidí encontrarme con Marcos. Tal vez él podría ayudarme a entender qué hacer a continuación. Me dirigí a la galería donde nos conocimos, con la esperanza de encontrar consuelo o una respuesta. Pero lo que encontré fue un golpe mucho más fuerte de lo que esperaba. Al entrar a la galería, vi a Marcos, pero no estaba solo. Junto a él estaba una mujer, elegante, de largos cabellos oscuros y modales refinados. Reían juntos y su mano descansaba suavemente sobre el hombro de él. Al principio no le di mucha importancia, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que algo dentro de mí se rompía. Esto era más que una simple amistad o apoyo profesional. Me quedé parada, observándolos, y entonces comprendí. Esa mujer era la famosa curadora de la exposición, con la que Marcos había estado trabajando todo este tiempo. Su conexión era evidente. Parecían una verdadera pareja, no la fantasía que Marcos había intentado crear conmigo a través de sus frases enigmáticas y símbolos románticos. Me di cuenta de que me había utilizado, y esa sensación despertó en mí una furia y una decepción que no podía contener. Marcos finalmente me vio, y su sonrisa se desvaneció. ¿Qué está pasando?, pregunté, intentando mantener la calma, aunque por dentro hervía de rabia. No es lo que parece, dijo dando un paso hacia mí, pero sus palabras ya no tenían importancia. Entendí que había sido simplemente un medio para su inspiración, para sus obras, y que sus promesas de nuevas oportunidades no eran más que mentiras. Me usaste, dije con frialdad, mirándolo directamente a los ojos. Marcos permaneció en silencio, sin encontrar excusas. En ese momento comprendí que el hombre que me había parecido tan enigmático y atractivo no era más que una fachada vacía, y que sus promesas no eran más que ilusiones. Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. Al regresar a casa, encontré la casa vacía y los papeles del divorcio que Sergio había dejado sobre la mesa. Él ya no estaba. Se había mudado a ese pequeño pueblo en los Pirineos, donde habíamos pasado nuestros primeros fines de semana juntos. La ironía era que lo había perdido todo persiguiendo ilusiones, y no aquello que realmente era auténtico. Sentada en silencio, sentí cómo todas mis decisiones se desmoronaban frente a mí. Me había quedado sola, desilusionada y perdida, pero también, en medio de esa soledad, una nueva sensación empezó a surgir, la sensación de que ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Esta vez, sin mentiras ni ilusiones, con la verdadera búsqueda de mi identidad. Decidí dejar Madrid y emprender un viaje por España para descubrir quién era realmente, ya sin Sergio, sin Marcos, y sin los símbolos que prometían abrir nuevas puertas, pero que solo me habían conducido a un callejón sin salida.